Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Juan. La semana pasada hablamos de Abel, el pastor, y hoy, a la luz de este pastor Abel, vamos a leer ahora este pasaje del capítulo 10 de San Juan, el buen pastor. Vamos a leerlo, por favor, como siempre, Biblia en mano, capítulo 10, versículo del 1 al 6, vamos a leer. Les aseguro que quien no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es ladrón y bandido. El pastor de las ovejas entra por la puerta. A éste le abre el guardián para que entre, y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las saca fuera del corral. Cuando han salido todas las suyas, se pone al frente de ellas y las ovejas lo siguen, pues conocen su voz. En cambio, nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque su voz les resulta desconocida. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no comprendieron su significado. En los otros evangelios ya sabemos, y lo hemos dicho, así que voy a resumirlo rápidamente. En los otros evangelios encontramos muchas parábolas. Y esta comparación que presenta Juan se asemeja a alguna de esas parábolas de los evangelios sinópticos. En especial en Lucas encontramos la parábola de la oveja perdida y la imagen del pastor que va a buscar a esa oveja perdida. Este tipo de comparaciones entonces no es una novedad. Sin embargo, y esto lo sabemos bien, a Juan no le interesa tanto la comparación, o no se limita tanto a la comparación. A Juan no le interesa tanto el acercamiento narrativo, sino que él se preocupa de enseñarnos y de explicarnos cuál es el sentido de esa narración. Porque de la parábola de la oveja perdida de Lucas, frecuentemente se extrae una interpretación afectiva, una interpretación que mira o que presta atención a un Dios que cuida del hombre siempre, en cualquier circunstancia. Un Dios que cuida del hombre cuando lo sigue y cuando se pierde. Un Dios que cuida de todos. Y sin embargo, la parábola de la oveja perdida es mucho más compleja que esto. Los invito ahora que vayamos a leer del Evangelio de Lucas. Por favor, Biblia en mano, el Evangelio de Lucas 15, del 4 al 6. Vamos a leer del 4 al 6. Dice Lucas: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros llenos de alegría, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Fíjense, el pastor deja las 99 ovejas y se va a buscar a esa única que se le había perdido. Y es una imagen fuerte esta que nos presenta la parábola de Lucas. Porque cuando uno se identifica con esa oveja que se quedó con el rebaño, que no se escapó del redil, que no se perdió, a uno que se identifica con esta oveja o con esta 99, le resulta difícil aceptar que el pastor la deje y se vaya detrás de esa única que se ha perdido. A veces los católicos
nos quejamos de esa actitud del pastor cuando, por ejemplo, el Papa o los obispos se dedican al diálogo con aquellos que no pertenecen a la Iglesia, los que llamamos, entre comillas, no católicos. Pero si los pastores no hicieran esto, no serían fieles al Evangelio de Jesucristo. Las ovejas que permanecen en el redil no pueden pretender que el pastor se quede siempre con ella, mientras alguna anda perdida por ahí. Esas ovejas que permanecen en el redil deben madurar también en su calidad de ovejas, deben madurar en su calidad de ovejas y no deben pretender y exigir una atención exclusiva. Y exclusiva significa excluyente, una atención que excluye a los otros. Porque esta no es una actitud evangélica. Y sobre todo, quienes se sienten dentro del redil se quejan, porque si estuvieran fuera, si hubieran perdido, si hubieran extraviado, estarían felicísimas de que el pastor saliera a buscarlas. Atención a esto que digo, no dije las ovejas que están dentro del redil, sino las ovejas que se sienten dentro del redil. Y por otro lado no dije los no católicos, sino aquellos a quienes llamamos, entre comillas, no católicos. ¿Por qué me expresé de esta manera? Porque San Agustín nos previene mucho y muy fuerte de hablar de los que están dentro y de los que están fuera de la Iglesia. Dice, atención con este lenguaje, porque los hombres vemos las apariencias. Los hombres vemos las apariencias, dice, en cambio Dios ve los corazones. Nosotros vemos las apariencias y podemos confundirnos, podemos engañarnos, pero Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce a sus ovejas y sabe cuáles son esas ovejas que son suyas. Y nosotros podemos pensar que uno está fuera del redil. Podemos pensar que uno está fuera del rebaño, fuera de la Iglesia, pensamos. Pero puede ser, sigue San Agustín, puede ser que en realidad sea una oveja perdida. Y aunque está perdida, no deja de ser oveja. Y otros, sigue diciendo San Agustín, pareciera que son ovejas, porque están adentro del redil, porque están adentro del corral y junto al rebaño, y en realidad son lobos con pieles de cordero. Así nos dice Agustín, atención con estas etiquetas, porque podemos engañarnos. El Señor conoce a sus ovejas. No nos toca a nosotros andar separando unas ovejas de otras y poniéndoles etiquetas, esta está dentro, esa está fuera. Tampoco deberíamos lamentarnos de que el pastor saliera o de que el pastor salga a buscar a esas que se han perdido. Si realmente somos eso que pensamos, es decir, ovejas que están adentro del redil, en el corral, ovejas que pertenecemos al pastor, nuestra actitud debería ser la alegría, alegrarnos con nuestro pastor. Fíjense que el pastor llama a sus amigos para que se alegren. Si nosotros somos amigos del pastor, si somos buenos amigos del pastor, nos alegraremos de que haya salido y de que haya encontrado a la oveja perdida. De hecho,
Lucas, un poquito más adelante, en el mismo capítulo 15, nos va a presentar al hermano mayor del hijo pródigo, que es uno que no se alegra con la alegría del Padre, no se alegra y no quiere alegrarse, por más que el Padre le explique. Ese hijo mayor es la imagen de la oveja que permaneció dentro del redil y a pesar de estar dentro del redil, no sacó ningún provecho. No quiere considerarse amigo del pastor. Se pone al mismo nivel del pastor, a la misma altura, y se cree con derecho de decirle al pastor qué debe hacer. Estas voces las escuchamos muy frecuentemente en nuestros días. Discípulos del hermano mayor del hijo pródigo, de su misma escuela. Lobos con piel de cordero, que aparentan ser amigos del pastor, pero pretenden ser sus jueces. Y hasta lo condenan. Hay de todo en esta escuela. Hay corderos, hay ovejas, hay carneros. Pero el Señor sabe quiénes son sus ovejas, las conoce y las conoce por su nombre. Las ovejas que se consideran dentro del redil deben madurar en su pertenencia a este redil y acompañar, al menos con el deseo, al pastor que ha salido a buscar a la oveja perdida. La oveja quejosa, la oveja caprichosa y lamentosa no ha sacado provecho. Ha quedado con una fe infantil, exigiendo un cuidado exclusivo que excluye a todos los otros. Como ven, la parábola de la oveja perdida de Lucas no tiene meramente un significado afectivo y romántico de un pastor bueno que nos cuida y nos recuerda a la familia Ingalls. Es una parábola fuerte, una oveja perdida en una zona desierta y un pastor que para ir a buscarla deja a las 99. No es una preocupación económica del pastor, porque si tuviera un interés material, seguramente no dejaría a las 99 con el riesgo de que se la coman los lobos o se la lleve algún ladrón. Si tuviera un interés económico, anotaría esa oveja en el libro de las pérdidas y se dedicaría a las 99 que ya le ofrecerán en algún momento una buena ganancia y esperaría a la época de parición para cubrir la pérdida, esperando que alguna le dé mellizos. Pero volvamos a Juan. La imagen que encontramos en Juan es semejante a esta que nos ha presentado Lucas. Es una imagen que se basa en el pastor Abel, que cuida a las ovejas por el placer, el gozo, el gusto que le da cuidar. Y Jesús nos da una explicación, porque no lo habían comprendido, lo dice al final en el versículo 6. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no comprendieron su significado. Entonces Jesús continuó diciendo: les aseguro que yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Es el versículo 7. Les aseguro que yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Y aquí empieza, como no lo habían entendido, empieza a desmenuzar el sentido de la parábola. Les aseguro que yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero por eso las ovejas no les hicieron caso. Una imagen muy fuerte. Todos los que vinieron antes que yo son ladrones y bandidos. ¿Y quiénes son todos estos que vinieron antes que Jesús?
todos estos ladrones y bandidos, a quienes las ovejas no los escucharon. La imagen es fuerte, porque pareciera que se refiere a todos los que vinieron antes que él, a todo anuncio hecho antes de su venida. Pero fijémonos bien, Jesús no está hablando del anunciar, sino de la capacidad de cuidar a las ovejas. Y este cuidado pastoral de que habla Jesús está casi siempre ausente antes de su venida, incluso en la mediación de los profetas. Casi siempre, no siempre. Los profetas anuncian, y anuncian una verdad, y eso está bien, pero no son capaces de cuidar, casi nunca. Y el ejemplo más claro de esto, entre otros, es el del profeta Jonás. Jonás tiene mucha dificultad para comprender el sentido del cuidado. Incluso se enoja con Dios, porque Dios se conmovió y tuvo misericordia. ¿Se acuerdan la historia del profeta Jonás? Dios manda a Jonás a Nínive, para anunciar que Nínive será destruida a causa de sus pecados. Y Jonás toma un barco, una nave, se sube a una nave y se va a Tarsis, para el otro lado. Dios lo manda a la Mesopotamia, ahí a la zona de Babilonia, y Jonás se va a España, muy lejos del lugar donde Dios lo había mandado. Y mientras iban navegando, arrecia una tormenta. El barco se está hundiendo. ¿Qué hace Jonás? Jonás duerme en la bodega del barco, absolutamente indiferente. Los marineros están echando al mar toda la carga para ver si logran salvar la nave y la vida. Jonás duerme. Al final lo despiertan. Deciden echar a suerte para ver por culpa de quién deben sufrir esta desgracia. Y la suerte cae sobre Jonás. Entonces Jonás confiesa. Los marineros escuchan la historia de Jonás y se apenan por su historia. Se apenan por lo que deben hacer ahora. Se resisten, pero finalmente lo echan al mar y la tormenta se aplaca. Jonás se hunde en el mar, pero Dios no lo abandona. También cuida de Jonás, el desobediente. Entonces manda una ballena que se traga a Jonás y después de 3 días de llevarlo en su estómago, lo abandona en la playa. Entonces finalmente Jonás va a Nínive, predica la destrucción por toda la ciudad. Y cuando terminó de predicar y de anunciar este mensaje de Dios, se va a una colina fuera de la ciudad para ver de lejos, al seguro, el espectáculo de la destrucción de Nínive. Pero los ninivitas se arrepienten de sus pecados y de su mala conducta. El rey proclama un ayuno. Ni los hombres ni los animales probarán bocado, a ver si Dios se compadece, dice. Y Dios se compadece y ve con buenos ojos la conversión de los ninivitas. Mientras tanto, Jonás espera sentado en la colina, a la sombra de un ricino que Dios había hecho crecer milagrosamente en una noche, mientras Jonás dormía. Pero vino un gusano que destruyó el ricino, que se secó tan rápidamente como había crecido. Y Jonás se pone furioso porque se secó el ricino y el sol lo está calcinando, furioso porque Dios
lo hizo ir hasta Nínive y ahora decidió no destruir la ciudad. Por eso me fui a Tarsis, dice Jonás, porque sé que al final te conmueve la misericordia y sabía que iba a ser un trabajo inútil. Esta es la historia de Jonás. ¿Se dan cuenta? Dios se ocupa de estas ovejas perdidas. Todos se convierten, los marineros, los ninivitas, desde el rey hasta los animales. Dios se convierte de la amenaza que les había hecho. Todos se convierten, menos el profeta. El profeta aparece en la postura del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Pero qué papelón me hiciste hacer, Señor, qué figura. Anuncia una cosa y sucede otra. Porque en realidad los hombres somos más propensos a creer en estos discursos apocalípticos de destrucción y muerte que en los anuncios de esperanza. En este tiempo de pandemia hemos escuchado muchos profetas de desventura. Dios nos castiga por nuestros pecados y moriremos todos. Es un discurso que a muchos les gusta creer. Todos morbosamente convencidos, felices y contentos porque todo va a ser destruido. Estamos seguros de la destrucción, no falta tanto. Pero si viene uno y dice, tengamos esperanza, resucitaremos. Esta resurrección que se nos ha prometido no sucederá en un día incierto. Es una resurrección que es un proceso que empieza hoy. Hoy estamos resucitando. A este discurso no le damos crédito. Es un discurso que no nos conmueve. Lo etiquetamos como un discurso retórico. Y sin embargo, esa es la retórica del Evangelio. Jonás se lamenta, en definitiva, porque Dios lo desilusionó. Nada de apocalipsis, ninguna destrucción, ningún espectáculo. Y Dios le dice una cosa a Jonás: vos te amargaste porque se secó el ricino que ni siquiera es el fruto de tu trabajo y de tu cuidado. Y yo debería destruir a Nínive y los ninivitas, que son obra de mis manos. ¿Ven? También en los profetas hay una resistencia al cuidado. Hay un anuncio del Evangelio, de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, pero hay una dificultad y resistencia a cuidar. Porque muy bien se puede predicar el Evangelio sin ocuparse de cuidar al rebaño. Y Jesús ataca violentamente a este tipo de pastores. Los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Las ovejas no los siguieron, no los escucharon. Cristo ha sido el único que cuidó de nosotros perfectamente. Ninguno, ni siquiera los mejores, ninguno fue capaz de compartir con nosotros, con cada uno de nosotros, nuestra suerte. Las ovejas siguen a Jesús pastor porque las ovejas son toda la vida del pastor y el pastor es toda la vida de las ovejas. Es un misterio de absoluta unidad, el misterio del esposo y la esposa, una sola carne, Cristo y la humanidad, consortes porque comparten la misma suerte.
Cristo se hace consorte de la humanidad hasta llegar a la muerte, para que nosotros seamos consortes con Él, hasta compartir su gloria. Una sola carne. De esto hemos hablado antes, cuando hablamos de Caná, cuando hablamos de la samaritana. Esta es la alegría del pastor. La alegría del pastor es la felicidad de las ovejas. Antes de seguir, quiero precisar una cosa. Este cuidado, dije, está ausente de los profetas. No absolutamente, quiero que quede claro esto, ¿no? Los profetas les cuesta, no tienen un modelo de cuidar a las ovejas. Y la plenitud de este sentimiento va a aparecer en Cristo, y en comparación con Cristo, los pastores aparecen mucho más débiles, mucho menos a la altura. Todos los que vinieron antes que yo son ladrones y bandidos. Todos ladrones y bandidos. Señor, ¿y los que vinieron después de vos? Los que vinieron antes no tenían un modelo y una referencia, pero nosotros que venimos después de vos, de nosotros, que hemos podido aprender de vos cómo se cuida de nosotros, ¿qué decís? Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros siempre, por favor. Y cuando tengo ganas de juzgar a los otros, tal vez me haga bien leer este versículo. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. ¿Quién soy yo para juzgar? Nos salen tan rápido las palabras, pero el cuidado, ese cuidado como nos lo enseñó Cristo, ese cuidado nos cuesta mucho. Sigamos leyendo en el versículo 9. Yo soy la puerta. Todo el que entre en el corral de las ovejas por esta puerta estará a salvo, y sus esfuerzos por buscar el alimento no será en vano. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Yo soy la puerta. Es el primer yo soy que encontramos en este texto. Pasar a través de Cristo, porque la salvación pasa a través de Cristo. Atención, que acá Jesús no está hablando de las ovejas. Jesús está hablando de los pastores, de esos pastores que no entran por la puerta y que tratan de saltar el vallado, de sortear la puerta, de sortear a Cristo. Estos son ladrones y bandidos. El problema que aparece aquí, referido a la salvación, es el siguiente: ¿somos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos? ¿Somos nosotros los que salvamos a los otros o es Cristo el que nos salva? Esta es la pregunta de fondo. ¿De dónde viene la salvación? Yo soy la puerta, dice el Señor. La salvación es un misterio que está en las manos de Dios. San Pablo nos dice que estamos salvados en la esperanza, y esta esperanza en su misericordia nos ayuda a vivir como salvados, no como condenados, no como perdidos, vivir como salvados, esperando en su misericordia. ¿Cuántos hay que quieren convertirse en puerta
y aparecer como los salvadores del mundo. ¿Cuántos hay que se anuncian a sí mismos y no anuncian a Cristo? Los que saltan el vallado y no entran por la puerta son ladrones y bandidos. La interpretación más fácil es decir que estos que no entran por la puerta son las otras religiones, que no vienen con Cristo, que no vienen por Cristo. Pero miremos para adentro, porque esto nos hará bien. También dentro, y tal vez deba decir mucho más adentro, encontraremos esos salteadores que no entran por Cristo. Seguramente me dirán, pero son bautizados. Pero la puerta que es Cristo es la única salvación. La puerta, sin embargo, no es como el molinete de un subte automática, una entrada automática a la salvación y a la vida eterna. San Pablo nos dice: tengan los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo. Y esa es la traducción de mi Biblia, pero si traducimos literalmente, debemos decir: estén animados por los sentimientos de Cristo. Animados, nuestra ánima, nuestra alma, a imagen de Cristo. La esposa consorte del esposo. Qué hermoso, ¿no? La esposa consorte, con la misma suerte, y aquí con los mismos sentimientos que el esposo. Una sola carne. Y esto es lo importante de nuestras catequesis. No es hacer un curso de Biblia, sino rescatar, subrayar y explicar cuáles son esos sentimientos de Cristo como aparecen en el Evangelio, para que nuestra alma y nuestra vida puedan conformarse, puedan animarse, puedan hacerse consortes con el esposo. Es el misterio de una sola carne. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos dejamos atraer por esos profetas que siembran división? Profetas que separan y rompen la unidad que Cristo quiso fundar, asumiendo la carne, asumiendo nuestra carne. Profetas del diablo, del que siembra división y separa, porque esto significa diablo, el que separa, el que arroja a un lado y a otro. Profetas del diablo, profetas que separan a las ovejas del pastor. Quien quiera que está dentro del rebaño y separa a las ovejas del pastor es un ladrón y un bandido. Uno que sortea la puerta que es Cristo y salta por donde puede para rapiñar y caranchar las ovejas. Esas ovejas que cuando están separadas del pastor y del rebaño quedan indefensas. La puerta es Cristo, no hay otra puerta. Por más que ellos se esfuercen por tratar de constituirse oveja, puerta de las ovejas. Después, el capítulo 21 lo vamos a ver, Jesús va a confiar sus ovejas a Pedro. Le dice: Pedro, ¿me amas? Cuida las ovejas. El que divide las ovejas del pastor y las separa de Pedro, por más que pretenda expresar solo una opinión, es un ladrón y un bandido. Porque una opinión, si divide, es la opinión de un salteador, de uno que no entra por la puerta. También en el capítulo 3 del Génesis, fíjense, capítulo 3 del Génesis, la serpiente.
La serpiente expresa sus opiniones más o menos verdaderas, más o menos engañosas. ¿Cómo puede ser que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Parecen algunos titulares de los diarios, así, confusos. ¿Cómo puede ser que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y Eva se traga el anzuelo y pretende aclarar las cosas. No dijo que no podemos comer de ninguno, dijo solo de ese. Y la serpiente, pero si justo ese es el mejor árbol, el que los va a hacer iguales a Dios. Dulce y acaramelada la serpiente, dulce y acaramelado, apetitoso y atrayente, el fruto que provocará la división y la muerte. ¿Se dan cuenta? Por un lado, el misterio de la unidad, una sola carne, y por otro, el misterio de la división, fruto y anzuelo de muerte. Serpiente, sembradora de división, ladrona y bandida, se arrastra por entre los postes del vallado para entrar en el corral, con medias palabras y medias verdades, con una sola intención: saltear y robar. Serpiente carancho, ave de rapiña. Sigamos con el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. No como el jornalero, que ni es verdadero pastor ni propietario de las ovejas. El jornalero, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. El jornalero se porta así porque trabaja únicamente por el sueldo y no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El jornalero no se preocupa por la suerte de las ovejas. En cambio, el buen pastor, que sigue el modelo de Abel, cuida las ovejas por el gusto de cuidarlas. Fíjense, volvamos al versículo 3, 10:3. Dice, el pastor llama a las ovejas por su nombre. El pastor llama a sus ovejas y las saca fuera del corral. Cuando han salido todas, se pone al frente de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. El buen pastor, fíjense, es el último en salir. Cuando ha sacado a todas las ovejas, primero es el último, para que no se le quede ninguna, y después se pone delante para guiarlas. Primero se iguala a las últimas. Este es el significado más hermoso de la parábola. El pastor se queda último con las últimas. Comparte con ellas la condición de últimas, para asegurarse que todas las ovejas puedan salir del redil, del corral, y llegar al lugar del pastoreo y así nutrirse. El mercenario, en cambio, no hace esto, porque no cuida. Se preocupa solo por el salario, y si se pierde una oveja no le importa. No las conoce por su nombre, no sentirá la ausencia de esa oveja. Son todas iguales, más o menos iguales. Cuando el pastor ha acompañado a una oveja, a una que conoce por su nombre, una que ha esperado porque era más débil, porque se quedaba última, nunca se podrá conformar diciendo, bueno, era normal que el lobo se llevara a la más débil. No se conforma. El pastor no encuentra un argumento que lo consuele. Versículo 14. Yo soy el buen pastor.
Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Lo mismo que mi Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Entonces se formará un rebaño único bajo la guía de un solo pastor. Por favor, con la Biblia en la mano, marquen este versículo 16. Lo digo en serio. Pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Entonces se formará un rebaño único bajo la guía de un solo pastor. El cuidado del pastor no se limita a las ovejas de su rebaño. El amor de Cristo se extiende más allá de todos los límites que pretenden poner los hombres. Límites eclesiales, límites políticos, límites religiosos, límites lingüísticos, de raza o de cultura. La esposa de Cristo se extiende más allá de todo límite. Es el misterio de la carne asumida, una sola carne, toda la carne. ¿Se dan cuenta que todo el Evangelio de Juan es un comentario a las consecuencias de ese versículo que hemos citado tantas veces, el versículo 14 del prólogo? El Verbo se hizo carne y habitó en nosotros. Tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También a estas ovejas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Entonces se formará un rebaño único bajo la guía de un solo pastor. El cuidado de Cristo, su preocupación va mucho allá, mucho más allá del rebaño y del redil. ¿Alcanza esta preocupación a los divorciados vueltos a casar? ¿Alcanza a los que viven en una situación irregular o ilegítima? ¿Alcanza el cuidado de Cristo a los homosexuales? ¿Alcanza a los ateos, a los judíos, a los musulmanes? El cuidado de Cristo alcanza toda carne. Va más allá de todo lo que vemos y más allá de lo que muchas veces nos gustaría a nosotros, porque somos más propensos a volvernos discípulos del hermano mayor del hijo pródigo que de este Jesús que cuida de todos, también del que yo no quiero. Pero alegrémonos, porque el Señor nos llama a compartir su alegría por las ovejas que siguen la voz del pastor, sean del pelaje que sean. Es la alegría de Cristo pastor a la que estamos invitados a participar. Y si Cristo espera hasta la última, no lo hace a las patadas, lo hace con la premura que merecen esas últimas, hasta que la última se una al rebaño. Entonces se formará un rebaño único, bajo la guía de un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela, soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Esta es la misión que recibí de mi Padre. Estas palabras de Jesús fueron la causa de una nueva división de opiniones entre los judíos. Muchos decían, está poseído por un demonio, está delirando. ¿Por qué lo escuchan? Otros, en cambio, decían, sus palabras no son las de un endemoniado. ¿Podría un demonio dar la vista a los ciegos? Surge una nueva discusión, porque las palabras de Jesús
no surten el mismo efecto que sus signos, no lo entienden. Abrió los ojos al ciego y esto es un signo fuerte para los judíos. Les explica el significado y no lo entienden. Yo tengo el poder de dar la vida y de recuperarla de nuevo. Esta es la misión que recibí de mi Padre. Lo importante no es que dé la vida, no es tanto eso, sino que tiene el poder de recuperarla. Porque muchas veces pensamos que la misión de Cristo fue venir a la tierra para morir. Y muchas veces, en momentos difíciles de nuestra vida, en momentos de cruz, decimos, Señor, se haga tu voluntad. Pero debemos decir esta frase, Señor, se haga tu voluntad, llenos de esperanza y de alegría, porque sabemos que la voluntad de Dios no acaba en la cruz. La voluntad de Dios es fundamentalmente la resurrección. Tengo poder de entregarla y tengo poder de recuperarla. La voluntad del Señor es nuestra alegría y nuestro gozo, que tengamos vida, que resucitemos. Sí, atención, porque la muerte no es una idea fija de Jesús, su idea fija es la vida. Su muerte ha sido una decisión nuestra. Él puso su vida a disposición y nosotros decidimos matarlo, porque tampoco nosotros podíamos soportar el paraíso perdido en medio de nosotros. Vimos cómo actuó Caín frente a la belleza de su hermano. Caín no lo soportó, porque le recordaba la belleza del paraíso que había perdido, y tuvo que destruir los resabios de ese paraíso porque el recuerdo le resultaba muy pesado. Pero la belleza resucita, porque el paraíso que Dios había creado al principio es su última voluntad para nuestra existencia. El paraíso que nos había dado al principio es la última voluntad para nuestra existencia. Ya lo vamos a ver en el capítulo 20 de Juan. Él es el buen pastor, pastor como Abel, que cuida por el gozo y la belleza de cuidar, no porque quiera obtener una ganancia, un provecho. Y a pesar de que más que provecho le causamos dolores, Él nos ama por la gratuidad y la belleza del cuidado. En el capítulo 21 de Juan se lo preguntará a Pedro, y hoy nos lo pregunta a nosotros. ¿Sos capaz de cuidar? Cuidar y basta. No un cuidado ligado a una ganancia, sino cuidar por la belleza que encierra este cuidado de los otros. Porque la plenitud del amor es el cuidado. Y con esto me despido, hasta la semana que viene. Vamos a seguir leyendo la segunda parte del capítulo 10. Que tengan una buena semana.